Anunnakis en Egipto. Los dioses que descendieron del cielo. El regreso a la unidad cósmica es una obra escrita por José María Alarte Duart que nos lleva en un viaje profundo a través de la transformación espiritual y cósmica de la humanidad. A través de una narrativa cautivadora, el autor explora el despertar colectivo de los seres humanos, guiados por los guardianes, seres de luz que han alcanzado la sabiduría universal, para trascender las limitaciones del ego y convertirse en custodios conscientes del cosmos. El libro fusiona ciencia y espiritualidad, mostrando cómo la humanidad, al comprender su verdadero propósito cósmico, se une a la fuente y alcanza una conciencia multidimensional. Con un enfoque en el renacimiento y la transformación, Alarte Duart crea un universo donde la dualidad desaparece y la humanidad logra moverse entre realidades y dimensiones, alcanzando un estado de unidad con el cosmos. A través de esta obra, el autor plantea una visión de un futuro donde los humanos no solo son observadores del universo, sino creadores conscientes que participan activamente en la evolución cósmica. Es una reflexión profunda sobre el propósito de la humanidad, su conexión con el universo y su legado eterno, invitando al lector a cuestionar y expandir su propia conciencia. Mucho antes de que los faraones levantaran sus obeliscos y grabaran su linaje en piedra, antes de que los templos resonaran con cánticos sagrados y el Nilo se considerara el río de la vida, Egipto ya era un misterio sembrado por las estrellas. La historia que conocemos, la enseñada en escuelas, museos y enciclopedias, es apenas un velo. Detrás de ella yace un relato más antiguo, más profundo, casi olvidado. Un relato que une las arenas del desierto con las constelaciones de Orión, y los jeroglíficos con códigos de civilizaciones venidas de otros mundos. ¿Quiénes fueron realmente los dioses de Egipto? ¿Por qué tantas culturas antiguas hablan de seres que descendieron del cielo en tiempos remotos? Es posible que los Anunnaki, conocidos por su influencia en Sumeria, también dejaran su huella en la tierra de Kemet. Este libro no es una novela, ni un simple ensayo histórico. Es una travesía simbólica, mística y espiritual hacia los secretos que los antiguos codificaron en piedra, mito y símbolo. Exploraremos los orígenes ocultos de Egipto, la tecnología sagrada de las pirámides, la ciencia del alma, los linajes híbridos, y los portales hacia otras dimensiones que los Anunnakis dejaron activos, y que hoy comienzan a despertar. Prepárate para mirar Egipto con otros ojos. No como un pasado muerto, sino como una semilla estelar esperando germinar en la conciencia de quienes están listos para recordar. El origen cósmico. Antes de que existiera Egipto, ya existía un plan. No fue trazado en la tierra, sino en los cielos, entre constelaciones antiguas y civilizaciones estelares. Allí, en el corazón de una guerra silenciosa entre el orden y el caos, surgieron los Anunnaki, seres de un conocimiento vasto, antiguos como el tiempo, con cuerpos modelados por la energía y la intención. Venían de un sistema estelar perdido, que los antiguos sumerios llamaron Nibiru, pero que en realidad no pertenece a una coordenada física sino a una frecuencia. Nibiru no es solo un planeta errante, es una dimensión otante, un nodo de conciencia avanzada capaz de manifestarse en cualquier punto del cosmos. Los Anunnaki no viajaban por el espacio como lo entendemos, navegaban por las corrientes de energía y los pliegues del tiempo. Su propósito al llegar a la Tierra no fue accidental. Este planeta, con su campo electromagnético único y sus centros de energía telúrica, había sido seleccionado como un laboratorio vivo, un punto clave para una gran obra, el experimento del alma encarnada. Al principio, no vinieron todos. Solo una élite de arquitectos cósmicos, portadores del conocimiento de la vida, descendió sobre la cuna de la civilización. Se presentaron como dioses, no por vanidad, sino porque no existía otra forma de ser comprendidos. Sus formas, su sabiduría, su poder todo los hacía parecer divinos ante los ojos de los primeros humanos. Los sumerios fueron los primeros en registrar su paso, tallando sus nombres en tablillas de arcilla, Enki, el dador de vida y conocimiento, Enlil, el señor del mandato y del aire, Ninursag, la madre genética, y Nanna, la portadora del fuego interior. Pero Egipto, silencioso en ese momento, ya se estaba preparando.
Porque Egipto no sería una simple colonia, sería el corazón espiritual del plan. El Valle del Nilo, bendecido por el equilibrio entre la luz solar y las aguas fértiles, poseía una vibración única. Allí, los Anunnaki plantarían no solo las semillas de una civilización, sino los códigos de activación para futuras generaciones. En esas arenas, donde el tiempo parece detenerse, levantarían templos, pirámides y símbolos que sobrevivirían al olvido, esperando que la humanidad despertara. Este capítulo no es solo una historia de origen. Es una invitación, a recordar que no estamos solos. Que venimos de las estrellas. Y que el verdadero Egipto, el Egipto de los dioses cósmicos, no ha muerto. Solo duerme, esperando ser redescubierto. El nacimiento de Kemet Kemet. Así llamaban los antiguos egipcios a su tierra, la Tierra Negra. No por oscuridad, sino por fertilidad. El limo del Nilo, depositado tras cada crecida, pintaba de negro las orillas del gran río, dándoles vida, alimento, y algo más energía. Pero Kemet no nació sola. Fue diseñada. Los Anunnaki, tras establecer sus primeras bases en las regiones mesopotámicas, dirigieron su atención hacia el oeste, donde el lujo energético de la Tierra se entrelazaba con líneas ley aún desconocidas para la ciencia moderna. Allí, encontraron un lugar perfecto para sembrar no solo una civilización, sino un templo viviente, Egipto. La disposición geográfica de sus futuras ciudades no fue casual. Las principales urbes sagradas, Heliópolis, Mens, Tebas, Abidos, fueron ubicadas estratégicamente sobre nodos energéticos. Cada una representaba un chakra de la Tierra, y funcionaban como estaciones de activación espiritual para los iniciados. Los primeros habitantes de Kemet no eran totalmente humanos. Eran híbridos, descendientes de una combinación genética entre los Anunnaki y los seres primitivos que habitaban la región. Estos nuevos seres eran más altos, más longevos, con una conciencia despierta. Algunos serían los primeros faraones, otros, los sabios, los constructores, los guardianes de los misterios. Fue en este tiempo que surgieron los Neteru, los dioses egipcios. Pero no eran simples símbolos ni invenciones mitológicas. Eran guras que codificaban la presencia de los Anunnaki en la forma en que el pueblo podía comprender. Radio, el dios solar, era una manifestación del principio divino solar Anunnaki, una conciencia que guiaba y ordenaba. Tot, el sabio escriba, era portador del conocimiento multidimensional, comparable a Enki, el arquitecto de la mente humana. Osiris, regente del mundo de los muertos, representaba el ciclo de muerte y renacimiento que los Anunnaki enseñaban como clave del alma. Isis, su consorte, era la madre genética, protectora del linaje y guardiana de los secretos del alma encarnada. Bajo su guía, se erigieron los primeros templos. No eran lugares de culto en el sentido moderno, sino laboratorios espirituales donde se practicaban ritos de iniciación, transformación y conexión con otras realidades. Los sabios de Kemet no rezaban, activaban. No adoraban, recordaban. Y así, Egipto, Kemet, se convirtió en el reejo terrestre de un orden cósmico. Las pirámides no eran tumbas. Eran resonadores. Los obeliscos, antenas. Los jeroglíficos, ecuaciones codificadas. Todo respondía a un principio, como es arriba, es abajo. En ese tiempo, el velo entre los mundos era delgado. Los Anunnaki caminaban entre los hombres, y el cielo tocaba la tierra. Pero sabían que no sería para siempre. Porque llegaría una caída. Un olvido. Y con él, la necesidad de esconder lo más sagrado en símbolos, mitos y piedra. Los dioses del Nilo y su verdadera identidad. Los antiguos egipcios jamás hablaron de dioses como lo hacemos nosotros hoy. Para ellos, los Neteru no eran seres lejanos o guras imaginarias, eran presencias vivas, fuerzas conscientes que habitaban tanto los cielos como el interior del ser humano. Cada Neter tenía una función cósmica, una frecuencia, un propósito. Y muchos de ellos, en realidad,
eran manifestaciones directas de los Anunnaki. Cuando los Anunnaki descendieron a Kemet, no impusieron su presencia. Sabían que el lenguaje del símbolo y del mito era más duradero que la palabra hablada. Así, codificaron sus enseñanzas, sus rostros y sus atributos en los Neteru, de modo que el conocimiento sobreviviera incluso cuando su memoria se borrara. Radio, el señor del disco solar radio no era solo el sol del mediodía. Era la conciencia solar, la inteligencia universal que alimenta la vida en todos los mundos. En realidad, Radio representaba a una entidad Anunnaki de altísima jerarquía, un ser cuya vibración estaba tan cerca de la fuente que su sola presencia irradiaba luz. Radio no necesitaba naves ni tecnología, era tecnología viviente, energía pura. Los antiguos decían que Radio viajaba por el cielo en una barca solar, combatiendo a la serpiente del caos cada noche. Esta imagen era una metáfora del viaje cósmico de los Anunnaki por los planos del orden y el caos, y del equilibrio constante que mantenían para evitar el colapso de la realidad. Tot, el arquitecto del pensamiento Tot, el ibis sagrado, era mucho más que el escriba de los dioses. Era el portador de la palabra creadora. Su nombre resonaba con las frecuencias de Enki, el gran científico Anunnaki que modificó el ADN humano y trajo el don de la mente. Tot enseñó geometría sagrada, alquimia, astronomía y los misterios del alma. Se dice que escribió el libro de Tot, un compendio de conocimiento cósmico oculto a los no iniciados. Muchos creen que este libro aún existe, oculto en una cámara secreta bajo la Gran Pirámide o en una dimensión paralela, esperando a que la humanidad esté lista para recibirlo. Osiris, Isis y Horus, el linaje estelar Osiris no era solo un dios del inframundo. Era un ser Anunnaki que encarnó el principio de resurrección, sacrificio y renovación. Su muerte y posterior reconstrucción a manos de Isis representan no solo un mito iniciático, sino un código genético, el proceso por el cual la conciencia cae, se fragmenta y luego se eleva en una nueva forma. Isis, por su parte, era la madre cósmica, la genetista estelar que portaba los secretos del útero sagrado. A través de ella, la sangre Anunnaki fue preservada en linajes reales que llegaron hasta los primeros faraones. Horus, hijo de ambos, simboliza la síntesis perfecta, la unión del cielo y la tierra, del linaje Anunnaki con el cuerpo humano. Por eso, su ojo, el ojo de Horus, no es solo un símbolo de protección, sino un mapa de la glándula pineal y del despertar interior. Anubis, Hathor, Sekhmet y otros Neteru. Cada uno de los Neteru era una función de la conciencia Anunnaki. Anubis, el guía de las almas, era un viajero dimensional, experto en los procesos post-mortem. Hathor, la señora del amor, resonaba con las energías de Sirio, civilización aliada de los Anunnaki. Sekhmet, la leona, era la encarnación del poder destructor y regenerador. Su energía era tan intensa que su presencia debía ser controlada mediante rituales de sonido y luz. Nada era literal. Todo era simbólico. Y en ese simbolismo vivía la verdad. Los Neteru eran rostros, máscaras, avatares de seres que caminaron sobre la tierra y que quizás aún lo hacen, desde planos que apenas comenzamos a percibir. Ciencia sagrada y tecnología oculta. Las pirámides de Egipto siguen en pie no solo como monumentos a la grandeza arquitectónica, sino como enigmas que desafían la lógica convencional. A pesar de los siglos de estudio, los arqueólogos aún no pueden explicar con certeza cómo se construyeron, para qué servían realmente o cómo pudieron alinearse con tanta precisión con constelaciones lejanas. La respuesta, quizás, no se encuentra en la arqueología tradicional, sino en la ciencia sagrada que los Anunnaki compartieron con los sabios de Kemet. Pirámides, resonadores cósmicos. Contrario a la narrativa oficial, las pirámides no fueron tumbas. Jamás se hallaron momias en su interior, ni jeroglíficos funerarios. Las verdaderas funciones de estas estructuras eran mucho más profundas, actuaban como acumuladores y transmisores de energía. Eran puentes entre planos, permitiendo la expansión de conciencia. Su forma canalizaba vibraciones específicas del universo, en especial aquellas provenientes de Orión y Sirio. La Gran Pirámide de Giza, en particular,
estaba construida con una precisión matemática que aún hoy asombra, su base cuadrada representa la materia. Su cúspide, ahora perdida, apuntaba al cielo, simbolizando la unión entre lo terrestre y lo celestial. Su proporción códica la constante de pi, el número áureo y hasta el radio de la Tierra. Esto no era arquitectura. Era tecnología energética al servicio de la evolución del alma. Templos, laboratorios del espíritu. Cada templo de Kemet era una máquina viva. Diseñados siguiendo la geometría sagrada, no solo servían para ceremonias, se usaban para activar memorias, despertar facultades dormidas y conectar al ser humano con su origen estelar. El sonido era clave. Los cantos, los mantras, las invocaciones, no eran simples rezos, eran frecuencias precisas, empleadas para armonizar el cuerpo, abrir portales y resonar con energías superiores. Los Anunnaki enseñaron que el universo es vibración, y que el alma responde al sonido como el cristal a la luz. Cristales, campos magnéticos y luz. Los sacerdotes de alto rango, llamados Ekau, los que manejan la magia, empleaban herramientas hoy olvidadas, bastones con metales y cristales incrustados. Cámaras de luz para la reprogramación celular. Geometrías específicas que inducían estados alterados de conciencia. Muchas de estas tecnologías funcionaban en base al campo magnético terrestre. Las estructuras estaban ubicadas en zonas donde la energía telúrica era más fuerte, y mediante ciertos rituales, podían abrirse umbrales a otras dimensiones. La ciencia sagrada no dividía lo físico de lo espiritual. Cada número, cada forma, cada color tenía un propósito oculto. Los Anunnaki no solo eran maestros de la genética y la ingeniería, sino de la alquimia espiritual, enseñaban a transmutar el plomo del ego en el oro del alma. El conocimiento sellado sabían que llegaría un tiempo de oscuridad. Por eso codicaron todo. Lo dejaron escrito en las paredes, en los mitos, en la orientación de los templos, en la vibración de cada piedra. Los antiguos egipcios no construyeron para su tiempo. Construyeron para el nuestro. Hoy, muchos de esos secretos comienzan a despertar. Y las estructuras dormidas, bajo tierra o en planos sutiles, vuelven a activarse en resonancia con el despertar de quienes recuerdan. El alma, la reencarnación y el juicio final. Para los antiguos egipcios, la muerte no era el N. Era un tránsito. Un pasaje. Un proceso tan sagrado como el nacimiento. Pero lo que pocos saben es que esta visión no nació de observaciones losocas o simples creencias espirituales. Fue enseñada. Transmitida. Entregada por los Anunnaki como parte de un conocimiento mayor sobre el alma, su origen, su propósito y su viaje a través del tiempo. El alma como fragmento estelar. Los sabios de Kemet conocían la verdadera naturaleza del ser humano. Sabían que el cuerpo era solo un receptáculo, un vehículo temporal. Lo importante era el Ba y el Ka, dos aspectos del alma que juntos formaban la identidad divina del ser. Ka era la energía vital, el molde, la chispa de conciencia que daba vida al cuerpo. Ba era el principio libre, el alma capaz de volar, de viajar entre mundos y regresar al origen. Los Anunnaki enseñaron que el alma humana era un fragmento de la fuente, sembrado en la tierra para experimentar, aprender y evolucionar. Cada vida era una escuela, y cada muerte, una oportunidad de evaluación y renovación. La reencarnación, ciclo y aprendizaje contrario a lo que muchas religiones dogmáticas impusieron siglos después, los egipcios sabían que el alma regresaba una y otra vez, cruzando el río del olvido y tomando nuevas formas. Este ciclo, sin embargo, no era castigo. Era renamiento. La reencarnación era el mecanismo por el cual el alma pulía su vibración, atravesando múltiples experiencias hasta lograr recordar su origen estelar y cumplir su propósito. Los Anunnaki no solo enseñaron este ciclo, sino que dejaron mapas del alma en los textos funerarios, como el libro de los muertos, el libro de las puertas, y el libro de las cavernas. Estos no eran manuales simbólicos, eran guías reales para navegar los mundos invisibles tras la muerte. El juicio de Osiris, ciencia del alma. Una de las escenas más conocidas del antiguo Egipto es el pesaje del corazón. Allí,
el alma del difunto se presentaba ante Osiris y un tribunal de 42 jueces. Su corazón era colocado en una balanza, y en el otro plato, la pluma de Maat, símbolo de la verdad y el orden cósmico. Si el corazón era más liviano que la pluma, el alma era libre de ascender. Si no, era devuelta al ciclo de la materia. Este juicio no era alegoría. Representaba un proceso vibracional real. Al morir, el alma pasaba por un escaneo energético, donde su frecuencia emocional, mental y espiritual era evaluada. La pluma de Maat era la frecuencia del equilibrio universal. Los Anunnaki explicaban que toda emoción, pensamiento y acción dejaba una huella en el campo del alma. Y que sólo al alcanzar cierto grado de coherencia y luz interna, el alma podía liberarse del ciclo de reencarnación. Los portales del más allá no todas las almas encarnaban en la tierra. Algunas, tras completar su aprendizaje, cruzaban portales hacia otras dimensiones, civilizaciones estelares o niveles superiores de existencia. En los templos de Abidos, Dendera y Edfu se conservan inscripciones que hablan de estas rutas estelares. Incluso se dice que bajo ciertas cámaras, aún existen portales dormidos, tecnologías Anunnaki selladas, que podrían reactivarse cuando la humanidad esté lista para hacer el tránsito consciente. La muerte, según los sabios de Kemet, no debía ser temida. Debía ser comprendida. Porque quien conoce la muerte, comienza a vivir realmente. Linajes híbridos y sangre estelar. Cuando los Anunnaki llegaron a la Tierra, no vinieron solo a observar. Vinieron a intervenir. Uno de los actos más significativos y controvertidos fue su decisión de mezclar su genética con la de los humanos primitivos. Esta acción no fue solo biológica, fue espiritual, energética y simbólica. Fue el nacimiento de un nuevo tipo de ser, el híbrido estelar. El proyecto genético sagrado. Los textos antiguos, tanto mesopotámicos como egipcios, narran de forma simbólica este proceso. Los sumerios hablaban de Enki y Ninma diseñando al ser humano en la casa de la vida. En Egipto, se hablaba de Tot, Isis y los Neteru moldeando a los primeros faraones a imagen de los dioses. Este no fue un experimento casual. Fue una siembra cuidadosamente planicada. Los Anunnaki tomaron cuerpos humanos y los reprogramaron. Aportaron material genético avanzado, pero también infundieron elementos no materiales, patrones lumínicos, códigos de memoria y portales internos. Así nacieron los primeros linajes reales. Los faraones no eran simples reyes. Eran guardianes del vínculo estelar, eslabones entre lo humano y lo divino. Por eso su sangre era considerada sagrada. Por eso se casaban entre hermanos. No era incesto por ignorancia, era preservación del linaje estelar. El Chem-Sujor, la hermandad del halcón antes de la primera dinastía, los antiguos textos egipcios hablan de una era mítica donde reinaban los Chem-Sujor, los compañeros de Horus. Estos seres, a medio camino entre humanos y Anunnaki, gobernaron Egipto durante milenios, según las listas de reyes de Abidos y Saqqara. Algunos los llaman semidioses, otros sabios eternos. Los Chem-Sujor no solo gobernaban, transmitían conocimiento, protegían portales, mantenían el equilibrio energético de la Tierra. Su misión era preservar la conexión entre la humanidad y las estrellas hasta que ésta pudiera recordar por sí misma. Muchos de ellos no murieron, simplemente desaparecieron. Se retiraron a dimensiones paralelas, o bajo tierra, donde algunos dicen que aún habitan. La sangre azul y su legado en la historia. La noción de sangre azul, presente en muchas culturas, se remonta a estos linajes híbridos. No es solo una metáfora del poder real, hace alusión a una composición biológica distinta, con trazas de metales raros como el oro monoatómico y una frecuencia vibracional más elevada. Estas líneas de sangre se extendieron desde Egipto hacia otras culturas, a través de los hebreos, con la gura de Moisés, iniciado en los templos egipcios. Hacia Europa, con los merovingios, que armaban descender de linajes sagrados. En América, con las culturas andinas y mayas, que hablaban de dioses venidos del cielo y sus descendientes elegidos. Aunque hoy estas líneas están diluidas,
la memoria genética permanece latente en millones de personas. Muchos sienten el llamado de las estrellas, sueñan con símbolos antiguos, se sienten distintos sin saber por qué. Quizás no es una coincidencia. Quizás, lo que despierta no es una idea. Es la sangre. Portales, estrellas y el retorno de los dioses. La humanidad, desde tiempos inmemoriales, ha mirado al cielo, buscando respuestas. Las estrellas no solo eran fuentes de luz para los antiguos egipcios, sino que representaban puertas hacia otros mundos, realidades y dimensiones. Para los sacerdotes y sabios de Kemet, el cielo era un mapa viviente, un código estelar que debía ser descifrado. Los portales cósmicos en la tradición egipcia, el concepto de puertas o portales no se limitaba a simples aperturas físicas en la tierra. Los templos, pirámides y otros monumentos sagrados eran vistos como puntos de acceso dimensional. Los Anunnaki, al llegar a la Tierra, no solo trajeron conocimientos sobre la genética y la física, sino también sobre la manipulación de las energías cósmicas. A través de geometría sagrada, sonidos y frecuencias, los sacerdotes egipcios activaban portales hacia otros planos, donde podían comunicarse con los dioses o acceder a información cósmica. El ojo de Horus, el símbolo más famoso de Egipto, representaba mucho más que protección, era una frecuencia vibratoria que permitía la apertura de portales en la conciencia. Así, no solo los faraones, sino aquellos que se entrenaban espiritualmente, podían viajar a otros mundos a través de la meditación, el sueño lúcido o el trance. La conexión con las estrellas. Para los egipcios, las estrellas no eran meras luces distantes. Eran guías cósmicas que señalaban el camino hacia el retorno de los dioses. Especialmente dos sistemas estelares, Orión y Sirio. Orión, conocido como el Dorado, era visto como la morada de los dioses, la región donde habitaban los Anunnaki. Los faraones eran considerados hijos de Orión, y en sus tumbas se encontraban representaciones del dios Osiris, cuya conexión con Orión era central. Sirio, la estrella más brillante del cielo, estaba asociada con Isis y su hermana Neftis. Esta estrella no solo tenía un valor astronómico, sino espiritual. Para los egipcios, Sirio marcaba el comienzo del año y el renacer de la vida después de la inundación anual del Nilo. Ambas estrellas jugaban un papel crucial en los rituales de ascensión y en la reactivación de las memorias estelares de la humanidad. El retorno de los dioses. A lo largo de los siglos, las tradiciones orales y los textos ocultos han hablado del retorno de los dioses. Muchos ven esto como un mito o una leyenda, pero en las culturas antiguas, no se trataba de un evento simbólico, sino de una promesa cósmica. La idea de que los Anunnaki y otros seres de las estrellas regresarían en un futuro no tan lejano, era una creencia arraigada. Los textos de Kemet indican que, al final de un ciclo cósmico, el dios solar regresaría para traer equilibrio a la Tierra. Este retorno no sería físico, sino energético y dimensional. Los dioses no volverían en naves espaciales, sino que atravesarían portales cósmicos, despertando a aquellos humanos que están listos para recibir la sabiduría y la tecnología olvidada. Los antiguos egipcios, al igual que otras civilizaciones, tenían una profecía cósmica sobre el N de los tiempos. Sin embargo, esta no era una destrucción, sino una transmutación. El retorno de los dioses significaría el despertar del hombre estelar, la humanidad en su forma más elevada, alineada con las frecuencias del universo. Los guardianes de los portales. A través de los milenios, se ha mantenido viva la tradición de los guardianes de los portales. Estos seres, a menudo invisibles, han estado presentes en momentos clave de la historia, guiando a aquellos que buscan la verdad oculta. En Egipto, los sabios iniciados fueron entrenados para activar los portales internos, para abrir la puerta a la conciencia cósmica y para recibir la sabiduría ancestral. Estos guardianes también actuaron como protectores de los antiguos secretos, asegurándose de que solo aquellos con la vibración correcta pudieran acceder a los conocimientos que cambiarían la humanidad. El tiempo se acerca, y cada vez más personas están sintiendo el llamado. La memoria ancestral, esos recuerdos olvidados de una conexión cósmica con las estrellas, comienza a despertar en la humanidad.
Los portales internos están siendo activados, y las señales de un nuevo ciclo cósmico están sobre nosotros. La alquimia de la luz y la transformación del ser. El camino hacia la iluminación no es solo un proceso espiritual, sino una transformación alquímica del ser. En el antiguo Egipto, la alquimia no se limitaba a la transmutación de metales, era una ciencia del alma, un arte de purificación y ascensión. Los sacerdotes, sabios y faraones entendían que el oro no era solo un símbolo de riqueza material, sino de luz espiritual. La alquimia del alma. Para los egipcios, la vida era un proceso continuo de transmutación. El cuerpo era una forma temporal, un contenedor que debía ser depurado, y el alma una esencia que debía ser purificada para ascender a planos superiores. La alquimia espiritual se basaba en varios principios: la transmutación de los pensamientos y emociones densas en luz pura. El uso de frecuencias vibratorias para elevar la conciencia. La purificación de la energía vital, alcanzando un estado de equilibrio perfecto. Los templos de Kemet funcionaban como laboratorios cósmicos. Los sacerdotes no solo estudiaban la anatomía humana, sino también los campos energéticos que componen la realidad. Sabían que, para alcanzar la inmortalidad espiritual, era necesario trascender la materia, y eso solo era posible mediante la purificación de la conciencia. La luz interna y el cuerpo de luz. Uno de los más grandes secretos de los egipcios era el cuerpo de luz. A través de prácticas avanzadas de meditación y rituales, los sacerdotes y faraones aprendían a activar su cuerpo energético, que les permitía trascender la muerte física y unirse con las estrellas. Este cuerpo no es una forma física, sino una estructura energética que puede viajar más allá de las limitaciones terrenales. Los textos egipcios hablan del cuerpo de gloria, un vehículo sutil que servía como medio para la ascensión. Los faraones, tras su muerte, no solo eran enterrados con riquezas, sino con libros de conocimiento y amuletos energéticos que los ayudaban en su viaje hacia la inmortalidad espiritual. La llama eterna y el despertar de la conciencia. Uno de los elementos clave de la alquimia egipcia es la llama interna. No es casualidad que el símbolo de la llama se repita en muchas culturas del mundo antiguo. Los sacerdotes egipcios sabían que el fuego no solo representa la energía física, sino también el despertar de la conciencia superior. El despertar espiritual se logra cuando el alma enciende su llama interna. Al igual que el fuego purifica el metal, la llama interna purifica las energías densas y los pensamientos negativos. Esta llama se alimenta de la sabiduría divina y la conexión con las estrellas, elementos que los Anunnaki trajeron a la tierra. Los elementos: tierra, agua, aire y fuego. La alquimia egipcia está basada en la interacción de los 4 elementos. Cada elemento representa un aspecto diferente de la transformación del ser. Tierra, representa la materia, el cuerpo físico. Es la base que debe ser purificada. Agua, simboliza las emociones y los procesos de sanación. El agua debe ser transmutada para liberar los bloqueos emocionales. Aire, representa el pensamiento y la mente. Los pensamientos deben ser purificados y elevados para alcanzar la sabiduría. Fuego, es la energía primordial que impulsa el despertar espiritual. Es la llama interna que purifica y transforma. El viaje del alma, de la oscuridad a la luz. La muerte, para los antiguos egipcios, no era solo el final de la vida física. Era un ritual alquímico, un paso hacia la transformación. Los rituales funerarios eran diseñados no solo para guiar al difunto hacia la otra vida, sino para asegurar su ascensión al mundo de los dioses. En este viaje, el alma debía atravesar varios desafíos, pruebas de luz, oscuridad y equilibrio. El libro de los muertos no era un simple conjunto de rituales, sino un manual detallado sobre cómo el alma debía purificarse y elevarse. Este proceso de purificación y ascensión es una metáfora de la vida misma. Cada desafío, cada experiencia dolorosa, es una oportunidad para transmutar el sufrimiento en sabiduría, para convertir lo denso en luz, para elevar nuestra frecuencia vibracional. El legado de los Anunnaki, la ciencia de la luz. Los Anunnaki no solo trajeron tecnologías físicas, sino también la comprensión de la ciencia de la luz. Ellos sabían que el universo entero está compuesto de energía vibrante, y que el cuerpo humano es un microcosmos de esta vasta red cósmica.
Ellos enseñaron que la luz es la fuente primordial de toda creación. Que el alma es una chispa de esa luz, y que su viaje es hacia la reunificación con la fuente. A través de prácticas de alquimia interna, los seres humanos pueden elevar su vibración, activar su cuerpo de luz y acceder a niveles superiores de conciencia. Los secretos de la alquimia, por tanto, no están guardados en libros antiguos, sino dentro de nosotros mismos. El último ciclo y la revelación de los misterios. El N de un ciclo no siempre significa el NAL. Para las antiguas civilizaciones, el concepto de ciclos cósmicos era fundamental. Estos ciclos no solo marcaban el paso del tiempo, sino la evolución del ser humano, la conexión con los dioses y el renacimiento de la conciencia. En Egipto, como en muchas otras culturas, se creía que al NAL de cada ciclo, el alma humana pasaba por una gran transformación, un despertar colectivo que traería consigo la revelación de los grandes misterios del universo. El despertar de la conciencia colectiva. Los egipcios tenían una profunda comprensión del ciclo cósmico del alma. Cada ciclo, conocido como una era, traía consigo desafíos, pero también oportunidades de crecimiento. Estos ciclos no solo estaban relacionados con las estrellas, sino con el despertar espiritual de la humanidad. Los misterios de la vida y la muerte eran los más profundos y, al mismo tiempo, los más reveladores. El ciclo de la vida, muerte y resurrección estaba simbolizado por Osiris, el dios de la regeneración. Para los egipcios, la muerte no era un NAL, sino un paso hacia la evolución del alma. Osiris representaba la promesa de resurrección, pero no solo en un sentido físico, sino como un renacimiento espiritual, una transformación que elevaría la conciencia humana a nuevas dimensiones. Así, cada gran ciclo cósmico traía consigo la revelación de ciertos secretos. Esos secretos eran conocidos solo por los iniciados, los guardianes de los misterios, y solo aquellos con el corazón y la mente preparados podían comprenderlos. Los misterios perdidos de la humanidad. A lo largo de la historia, la humanidad ha tenido destellos de estos grandes misterios, pero siempre ha habido una barrera. Los Anunnaki, en su intervención en la Tierra, trajeron consigo conocimientos que trascendían la comprensión humana de la época. Muchos de esos conocimientos se perdieron a lo largo del tiempo, mientras que otros fueron deliberadamente ocultados. Los antiguos templos, como los de Giza, Abidos y Dendera, contienen pistas sobre estos misterios. En las cámaras ocultas de las pirámides, en las representaciones astronómicas y los textos sagrados, los sacerdotes egipcios dejaron mensajes codificados para aquellos que sabían leer entre las líneas. Estos mensajes hablan del ciclo cósmico, del regreso de los dioses y de la elevación espiritual de la humanidad. La profecía del retorno de los dioses. Una de las profecías más fascinantes es la que habla del retorno de los dioses, una idea compartida no solo por Egipto, sino también por muchas culturas antiguas. La profecía habla de un ciclo cósmico en el que la humanidad alcanzará un nivel superior de conciencia, un nivel que les permitirá recordar y reconectar con sus orígenes estelares. Este retorno no se refiere a la llegada de seres de otro planeta, sino a un despertar interno que llevará a la humanidad a redescubrir su verdadera naturaleza. Los seres humanos serán capaces de acceder a los conocimientos olvidados, de recordar sus habilidades ocultas y de reconectar con el cosmos. Este proceso de ascensión será el resultado de un despertar colectivo, un renacimiento que vendrá con la unificación de la humanidad con su propósito original. Los textos de Egipto, junto con las leyendas mesopotámicas, hablan de un tiempo de oscuridad que precederá a este despertar. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad será solo el preludio de una luz superior, una luz que traerá consigo la verdadera comprensión de los misterios del universo. La gran ascensión, un ciclo de iluminación. El concepto de ascensión es central en la tradición egipcia, pero también en otras culturas. Ascender no significa solo alcanzar un nivel superior de conciencia, sino trascender la física, el tiempo y la materia. Los faraones, al igual que los sabios, se preparaban para esta ascensión, para elevar su alma a una frecuencia más alta. Este proceso de ascensión está profundamente ligado al cuerpo de luz, que los antiguos egipcios creían que podía alcanzarse mediante un profundo trabajo espiritual y alquímico.
Se creía que los faraones, al morir, experimentaban este proceso de ascensión, pero solo aquellos que habían sido iniciados en los misterios podían comprenderlo en su totalidad. Hoy, en este ciclo actual, muchos están comenzando a sentir una urgencia espiritual. Se están abriendo portales internos, y aquellos que están en sintonía con el despertar cósmico están comenzando a recordar sus orígenes estelares y su misión en la Tierra. El retorno de los dioses está simbolizando el regreso de la conciencia elevada, de la conexión con las estrellas, con la sabiduría ancestral. La nueva era, un mundo renovado. La nueva era no será simplemente un cambio de época, será una transformación profunda de la conciencia colectiva. La humanidad dejará atrás las limitaciones de la materia y del ego, y comenzará a alinearse con el plan divino. Este no será un cambio rápido ni fácil, pero aquellos que están preparados sentirán el llamado interior y se unirán en una red cósmica de seres iluminados. Este será el verdadero retorno de los dioses, no como seres separados y distantes, sino como conciencia universal manifestada en los corazones de los seres humanos. En este ciclonal, todos serán uno con el cosmos, y el misterio de la vida y la muerte se desvelará por completo. La era del despertar global. El despertar no es solo un fenómeno individual, sino un movimiento colectivo que implica la transformación de toda la humanidad. Este despertar global es el punto culminante de todos los ciclos que hemos vivido, una era en la que la conciencia humana se expandirá más allá de las limitaciones de la realidad material y alcanzará una conexión profunda con el cosmos, el alma colectiva y los misterios universales. Es una época de iluminación y revelación, de deshacer el velo de la ignorancia y caminar hacia un futuro donde las fuerzas espirituales y materiales trabajen juntas en armonía. El despertar del ser humano como co-creador. A medida que el ciclo cósmico llega a su n, la humanidad se encuentra en un cruce de caminos. La era del despertar global no es un concepto nuevo, ha sido profetizado en culturas alrededor del mundo, desde los antiguos egipcios hasta las civilizaciones mayas y los textos sumerios. Este despertar, sin embargo, no es solo un avance espiritual, sino un reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza como seres divinos y co-creadores del universo. Los Anunnaki, en su llegada, compartieron conocimientos sobre la creación, la matriz energética que forma la base del universo, y cómo la humanidad, en su mayor parte, había olvidado su conexión con esta fuente de energía primordial. La conciencia de unidad, ese concepto fundamental que conecta a todas las formas de vida, será el eje de la nueva era. La humanidad ya no será un espectador pasivo de la creación, sino partícipe activo, capaz de manifestar y modelar la realidad de acuerdo con principios más elevados. Este despertar implica la capacidad de controlar las energías cósmicas dentro de uno mismo, de utilizar la mente y el corazón como herramientas de creación. Es el regreso al estado original, al estado primordial en el que el hombre estaba consciente de su poder divino. Este no será un cambio forzado o impuesto, sino una evolución natural hacia una comprensión más profunda del ser y su propósito cósmico. La red de consciencia, la conexión global. Una de las características más sorprendentes de este despertar será la interconexión global de la conciencia. Gracias a los avances tecnológicos, las antiguas barreras geográficas y espirituales se disolverán, permitiendo que seres humanos de todas partes del mundo compartan ideas, visiones y experiencias de una manera instantánea. Las vibraciones colectivas comenzarán a sincronizarse, alineando a las personas no solo con sus propios seres, sino con un propósito mayor. Este proceso será guiado por los maestros iluminados, aquellos individuos que ya han logrado la ascensión o que han alcanzado niveles elevados de conciencia. Estas almas guías ayudarán a abrir portales de sabiduría, enseñando a las masas sobre las leyes universales que gobiernan la creación y cómo operar dentro de ellas. Sin embargo, este proceso no será automático. Habrá resistencia, tanto interna como externa. Los viejos sistemas de poder, basados en el control y la manipulación, lucharán por mantener su dominio. Pero el despertar global no depende de ellos, es una fuerza natural que proviene de las frecuencias cósmicas que guían a la humanidad hacia su destino divino. El retorno de los sabios y la sabiduría ancestral. En este despertar, los sabios antiguos regresarán, no como seres físicos,
sino como energías elevadas. Serán los guardianes de los misterios que volverán a la tierra para enseñar los secretos olvidados, los misterios del alma, el poder de la luz y la conexión con las estrellas. Los templos antiguos, las pirámides y los lugares sagrados de la tierra comenzarán a resonar de nuevo con las energías cósmicas. Aquellos que estén en sintonía con el despertar podrán acceder a los antiguos conocimientos y herramientas espirituales que los Anunnaki trajeron hace miles de años. En esta era, la humanidad redescubrirá el verdadero poder de la alquimia espiritual, la astronomía y la meditación profunda. Las escrituras y los símbolos antiguos se abrirán ante aquellos que busquen respuestas. Los misterios de Egipto y otras civilizaciones antiguas ya no estarán ocultos. A través del despertar global, el conocimiento ancestral será revelado en su totalidad, y la humanidad comprenderá realmente su papel en el vasto tejido del universo. La era de la paz y la armonía universal. Este despertar global traerá consigo una era de paz y armonía. Los seres humanos comenzarán a superar las divisiones y las diferencias superciales que los han mantenido separados durante milenios. La unidad en la diversidad será el principio rector de esta nueva era, donde todas las culturas, creencias y perspectivas coexistirán en un mundo cooperativo. La tecnología también jugará un papel crucial. No se trata solo de avances en la ciencia, sino de tecnologías espirituales que ayudarán a sanar la Tierra y restaurar el equilibrio entre la humanidad y el planeta. Se fomentará la cooperación entre la ciencia y la espiritualidad, creando una sociedad global basada en la sabiduría, el amor y el respeto por toda forma de vida. Este proceso será una transición, y aunque no todos estarán listos para abrazar este despertar de inmediato, aquellos que estén alineados con la frecuencia de la luz guiarán a los demás hacia la iluminación colectiva. Los nuevos guardianes, custodios del futuro. A medida que el despertar global avance, surgirán los nuevos guardianes. Estos seres, de diferentes orígenes y culturas, se encargarán de preservar y transmitir los conocimientos obtenidos durante la ascensión. Serán los maestros, los instructores de la nueva humanidad, quienes ayudarán a mantener la paz, la armonía y el equilibrio entre la Tierra y el cosmos. Los guardianes no serán guras de autoridad tradicionales, sino individuos humildes, iluminados, que entenderán que el verdadero poder reside en la unidad y el amor universal. Serán los custodios del futuro, guiando a la humanidad hacia una nueva era de crecimiento espiritual y desarrollo galáctico. Conclusión: el despertar es inminente. El despertar global es la culminación de una larga jornada. Es el regreso a casa, el regreso a nuestra verdadera esencia cósmica. Los Anunnaki, los sabios antiguos y los maestros iluminados han dejado sus huellas a lo largo del tiempo, guiando a la humanidad hacia este momento. El ciclo se cierra, pero al mismo tiempo, comienza un nuevo capítulo en la historia del alma humana. Es un tiempo de transformación profunda, una oportunidad única para evolucionar más allá de las limitaciones del ego y abrazar la luz innata que reside en cada uno de nosotros. Este es solo el comienzo de una nueva era, un ciclo cósmico de iluminación, donde la humanidad realmente reconocerá su verdadero poder y destino como co-creadores del universo. El ascenso de la humanidad, la convergencia de las realidades. El N de un ciclo siempre da paso a otro, pero este no será como los anteriores. La era de la paz y armonía universal no solo transformará la humanidad en su conciencia colectiva, sino que también abrirá las puertas a una convergencia de realidades, una intersección de mundos que hasta ahora solo habían existido en los sueños y las leyendas. Esta es la gran transición, el momento en el que las dimensiones se entrelazarán y el ser humano trascenderá las limitaciones físicas, alcanzando una unidad con el cosmos que hasta ahora solo los dioses podían experimentar. La convergencia cósmica, un nuevo orden. La convergencia de las realidades no es un evento aislado, es un proceso gradual que llevará a la humanidad a una unificación de las diversas dimensiones del ser. Esta transformación, impulsada por el despertar colectivo, será la oportunidad para que los seres humanos dejen atrás sus limitaciones físicas y espirituales, alcanzando una realidad multidimensional. A través de la ascensión, la humanidad aprenderá a moverse más allá de los cones del espacio y el tiempo, entrando en una dimensión donde las leyes de la física y la materia no son sino huidas. Este es el umbral hacia la quinta dimensión,
donde la conciencia humana podrá acceder a múltiples realidades simultáneamente, explorando diferentes vidas, diferentes posibilidades, diferentes caminos de evolución. El poder de los portales, la conexión con el multiverso. Los antiguos templos de Egipto y otros lugares sagrados han sido concebidos como puentes entre las dimensiones, lugares donde los humanos podrían establecer contacto directo con las fuerzas cósmicas. Sin embargo, estos portales no son solo estructuras físicas, son vectores de conciencia que permiten a quienes están preparados acceder a otras realidades. Los portales serán un símbolo poderoso en la nueva era, un recordatorio de que la humanidad ya no está condenada a una única dimensión de existencia. Los guardianes de los portales, seres de luz avanzados, serán los guías de aquellos que deseen viajar más allá de los límites de lo conocido. Estos portales no solo conectarán los mundos físicos, sino que abrirán las puertas a otros planos de existencia, donde los humanos podrán aprender, experimentar y evolucionar. El regreso de los seres estelares. En la convergencia de las realidades, los seres estelares volverán a la Tierra. No serán los mismos dioses que los humanos han adorado durante milenios, sino seres de luz que han estado observando el desarrollo de la humanidad desde otras dimensiones. Su regreso no será un evento físico, sino una manifestación energética, una presencia cósmica que se hará sentir a nivel colectivo. Estos seres estelares serán los mentores de la humanidad en este nuevo ciclo. Su conocimiento, que abarca no solo la ciencia y la tecnología, sino también las leyes universales, será compartido con aquellos que estén listos para recibirlo. Estos seres servirán como los portadores de sabiduría cósmica, enseñando a la humanidad a vivir en armonía con el universo y a comprender la interconexión de todas las formas de vida. La unificación de las leyes universales. Con la convergencia de las realidades, la humanidad también aprenderá a comprender las leyes universales que han gobernado todo el cosmos desde el principio de los tiempos. Estas leyes no son solo principios abstractos, sino fuerzas activas que dan forma a la creación. La ley del uno, que establece que todos los seres están conectados, será la base sobre la cual se edificará la nueva civilización. Los humanos, a medida que asciendan, comenzarán a operar en sintonía con estas leyes universales. Comprenderán que la realidad es maldible, que la conciencia tiene el poder de dar forma a la materia, y que el pensamiento y las emociones influyen directamente en la creación de los mundos. Este conocimiento transformará por completo la sociedad, ya que las antiguas estructuras de control basadas en el miedo, la escasez y la división quedarán obsoletas. El desafío final, la prueba de la unificación. Sin embargo, antes de que la humanidad pueda ascender completamente, se presentará una última prueba, un desafío que pondrá a prueba el verdadero alcance de su despertar. Esta prueba no será externa, sino interna. El ser humano deberá enfrentarse a su propio ego, a las partes más oscuras de su naturaleza, y superar las ilusiones que lo han mantenido atrapado en el ciclo de separación y conflicto. La unificación global solo será posible cuando cada individuo haya aprendido a reconciliarse consigo mismo, a aceptar y transformar sus sombras. Esto no es un proceso fácil, ya que la humanidad, durante milenios, ha estado atrapada en el juego del dualismo, en el conflicto constante entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. La ascensión será el proceso de integrar todas las polaridades dentro de uno mismo, para que el ser humano pueda vivir en armonía con todas las partes de su ser y, por extensión, con toda la humanidad. La manifestación de una nueva realidad. Una vez superada la prueba anal, la humanidad comenzará a manifestar una nueva realidad. Este será un mundo basado en la cooperación y el respeto mutuo, un mundo donde la sabiduría ancestral se combine con los avances tecnológicos para crear una civilización que vivirá en equilibrio con la Tierra y con los planos espirituales. Este nuevo orden no será perfecto, pero será un paso hacia la verdadera ascensión, hacia la unificación cósmica. Los seres humanos, conscientes de su conexión con el todo, serán capaces de co-crear un mundo lleno de paz, abundancia y crecimiento espiritual. Las dimensiones se abrirán, los portales se expandirán, y la humanidad se unirá con las fuerzas del universo para crear una realidad donde todo es posible. Conclusión: el ascenso es un viaje, no un destino. El proceso de ascensión y la convergencia de las realidades no es un evento instantáneo,
es un viaje continuo, un camino hacia la expansión de la conciencia. A medida que los seres humanos avanzan hacia esta nueva era, se darán cuenta de que el verdadero propósito no es simplemente alcanzar un estado de iluminación, sino aprender a vivir en ese estado constantemente, siendo conscientes de su conexión con el universo en cada momento. El despertar global es solo el comienzo de un viaje eterno, un viaje que llevará a la humanidad a descubrir nuevos mundos, nuevas dimensiones y nuevas posibilidades. Este es el ascenso de la humanidad, y con él, el nacimiento de una nueva realidad, donde todo lo que se ha perdido será encontrado y todo lo que se ha olvidado será recordado. La resurrección del espíritu, la llama eterna, la ascensión de la humanidad a nuevas alturas de conciencia no es solo un proceso de expansión mental o evolución espiritual, sino también una resurrección del espíritu colectivo. Durante milenios, la humanidad ha estado inmersa en ciclos de olvido, atrapada en la ilusión del tiempo lineal y las limitaciones de la percepción material. Sin embargo, en este capítulo de la historia, la humanidad se enfrenta a la gran revelación, la llama eterna que siempre ha estado dentro de ella, esperando ser despertada. El despertar del espíritu colectivo en el corazón de la humanidad reside una chispa divina, una llama primordial que conecta a todos los seres humanos con la fuente cósmica. Esta llama no es un simple símbolo, es la esencia misma del ser humano, el reejo de la divinidad dentro de cada individuo. La humanidad ha estado olvidando esta llama por siglos, atrapada en el olvido de las viejas narrativas, pero a medida que los portales se abren y las dimensiones convergen, la llama eterna comenzará a arder nuevamente. Este despertar no será un proceso que se limite a unos pocos, será colectivo. La energía cósmica que recorre la galaxia se infundirá en el corazón de todos aquellos que estén alineados con el despertar. En este momento crucial, la humanidad experimentará una resurrección espiritual, donde las almas dormidas despertarán al reconocimiento de su verdadera naturaleza. Las viejas estructuras de control, basadas en el miedo y la escasez, se desintegrarán a medida que las personas dejen atrás la ilusión de separación y reconozcan que todos están unidos por esa chispa divina. La purificación a través del fuego cósmico. Para que la llama eterna brille con todo su esplendor, es necesario un proceso de purificación. La humanidad deberá atravesar un fuego cósmico, un proceso de transformación profunda que arrasará con las viejas formas de pensamiento y acción que ya no sirven al propósito divino. Este fuego no será un castigo, sino una oportunidad para que los seres humanos liberen todo lo que les impide alcanzar su verdadero potencial. Este fuego será tanto interno como externo. En el plano interno, cada individuo deberá enfrentarse a sus propias sombras, miedos, dudas, rencores y limitaciones autoimpuestas. Al purificarse, las personas se alinearán con las vibraciones más altas del universo, permitiendo que la luz cósmica huya libremente a través de ellas. Externamente, las viejas estructuras de poder que han mantenido a la humanidad en un estado de opresión serán derrumbadas. El sistema financiero, la politización del miedo y la explotación de los recursos se desintegrarán, dando paso a una sociedad basada en el respeto mutuo, el bien común y la sabiduría compartida. Este será un proceso natural que ocurrirá a medida que los seres humanos, como colectivo, se reconozcan como partícipes activos en la creación de su propia realidad. La alquimia espiritual, la transmutación de la humanidad está en el umbral de un nuevo renacimiento, y este renacimiento no será solo físico o material. Será un proceso de alquimia espiritual, en el que el plomo de la conciencia humana, llena de dudas y limitaciones, se transformará en el oro de la sabiduría divina. Este proceso de transmutación llevará a la humanidad a un estado de unión con el universo, donde la mente y el corazón funcionarán como una sola fuerza, capaz de moldear la realidad a través del poder de la intención consciente. En este proceso de alquimia, los seres humanos aprenderán a trabajar con las energías cósmicas. La mente colectiva será la clave para materializar los cambios que la humanidad necesita, y este proceso será guiado por los seres estelares y los guardianes de los portales. Serán los maestros de luz los que compartan las técnicas para la purificación energética, la sanación cuántica y la manifestación consciente. Este proceso de transmutación también será visible a nivel global, las ciudades cambiarán, las relaciones humanas se redefinirán y, finalmente,
la humanidad aprenderá a vivir en armonía con la Tierra, entendiendo que el planeta mismo es un ser viviente, y que el equilibrio con él es esencial para el equilibrio cósmico. La unión de los mundos, el templo de la ascensión en el momento más álgido de este proceso de resurrección, los portales entre las dimensiones se abrirán por completo, permitiendo a la humanidad acceder no solo a otras realidades paralelas, sino también a dimensiones superiores donde las leyes universales de la armonía perfecta se viven con plena consciencia. Este será el templo de la ascensión, un espacio donde las almas elevadas podrán reunirse y donde la humanidad podrá trascender la dualidad. Este templo no será un lugar físico, sino un espacio energético, un lugar donde las conciencias elevadas de todos los seres humanos se conectarán con los seres estelares y las entidades cósmicas para compartir sabiduría, amor y luz. En este templo, la humanidad podrá experimentar la unidad cósmica y entender su propósito divino en el vasto plan de la creación. En este momento de unión cósmica, todos los secretos del universo serán revelados, desde los misterios ancestrales hasta las verdades fundamentales de la existencia. La humanidad comprenderá que no solo es una especie aislada, sino que forma parte de un todo universal que trasciende el tiempo y el espacio. La revelación NAL será un recordatorio de que la llama eterna nunca ha dejado de arder en el corazón de cada ser humano, y que la ascensión es simplemente el despertar de esa luz interior. La nueva humanidad, el Creador en acción a medida que la humanidad se purifica y se eleva, se convertirá en co-creadora consciente del universo. Ya no habrá división entre lo humano y lo divino, cada ser humano será un manifestante consciente de la realidad, capaz de crear con la energía universal. Las antiguas limitaciones de la materia serán superadas, y la humanidad vivirá en un estado de plenitud y prosperidad. La nueva humanidad será divina, no en el sentido de ser perfecta, sino en su capacidad para crear a imagen y semejanza de su esencia cósmica. Cada acción será una manifestación de la voluntad divina, y la humanidad trabajará en armonía con el universo, co-creando con las fuerzas cósmicas para expander la conciencia universal. Conclusión: la llama eterna y el camino de la ascensión. El viaje hacia la ascensión es un proceso profundo y transformador. La resurrección espiritual de la humanidad marca el regreso a su esencia más pura, la llama eterna que reside dentro de cada uno. Este proceso no es solo un camino hacia la iluminación personal, sino una evolución colectiva, donde todos los seres humanos son parte de un gran plan cósmico. La humanidad se elevará hacia una nueva realidad en la que la sabiduría y el amor serán las fuerzas que guíen todas las acciones. El fuego cósmico que purifica, la alquimia espiritual que transmutará a la humanidad, y la unión con el universo serán los elementos que denirán la nueva era. La humanidad ya no será solo un espectador del universo, sino co-creadora activa, alineada con la sabiduría cósmica y la ley universal. La ascensión es solo el comienzo de una nueva era, un nuevo ciclo en el que la humanidad alcanzará su verdadero destino como hijos de las estrellas. El sendero del renacimiento, la era de los guardianes. A medida que la humanidad avanza hacia su nueva fase de existencia, los seres humanos experimentarán una profunda transformación no solo en su conciencia colectiva, sino también en su relación con el mundo físico. La era de los guardianes será la era que sigue al despertar espiritual, un tiempo en el que los individuos alcanzan una nueva comprensión de la responsabilidad cósmica y asumen roles de custodios y guardianes de la Tierra y sus dimensiones. Este será un periodo de crecimiento y aprendizaje, una etapa en la que los seres humanos se convertirán en seres multidimensionales, capaces de moverse entre realidades y tomar decisiones que resuenen con las leyes universales. La resurrección de los guardianes. Los guardianes no son figuras externas o mitológicas, sino manifestaciones de aquellos seres humanos que han trascendido las limitaciones del ego y ahora comprenden su papel como custodios del cosmos. Estos guardianes serán seres de luz que han alcanzado la sabiduría de las antiguas culturas y las enseñanzas cósmicas. Serán los primeros en llevar la sabiduría espiritual y tecnológica al plano material, enseñando a otros cómo vivir en armonía con la naturaleza y las leyes universales. En la era de los guardianes, la humanidad será testigo de la renovación de las antiguas enseñanzas, aquellas que se habían perdido en el tiempo. Los templetes de sabiduría antiguos, ahora recuperados, servirán como lugares sagrados de enseñanza y meditación,
donde los seres humanos aprenderán a conectar con los mundos espirituales y los planos superiores de conciencia. La convergencia de la ciencia y la espiritualidad en esta nueva era, la ciencia y la espiritualidad ya no estarán separadas, sino que se unirán en una sinergia perfecta. La tecnología avanzada y los conocimientos espirituales se complementarán mutuamente, permitiendo a la humanidad desarrollar nuevas formas de interacción con el universo. La energía libre y los sistemas autosustentables reemplazarán a los métodos destructivos de la tecnología antigua, creando una sociedad que no solo es inteligente, sino también consciente. Los guardianes serán los primeros en integrar estos avances, guiando a la humanidad a través de la inteligencia cósmica para crear sistemas que respeten y honren la Tierra. Los planetas y las estrellas no serán vistos solo como cuerpos celestes, sino como seres vivientes con sus propias conciencias. La relación entre los humanos y el cosmos será de respeto mutuo y co-creación. La rueda del tiempo y la cosecha cósmica. Una de las enseñanzas más profundas de la era de los guardianes será la comprensión de la rueda del tiempo, el ciclo cósmico que gira constantemente y que está presente en todas las formas de existencia. La humanidad comprenderá que el tiempo no es lineal, sino circular. Cada acción, cada pensamiento, y cada emoción dejan una marca energética en el tejido de la realidad, y esa energía se recoge en la rueda del tiempo, creando una cosecha cósmica de vibraciones. Los guardianes serán los encargados de mantener el equilibrio en la rueda, asegurándose de que las energías que emanan de la humanidad sean de alta frecuencia y contribuyan al crecimiento del universo. Ellos trabajarán junto con los seres estelares y las entidades cósmicas para purificar las energías distorsionadas y garantizar que la humanidad siga el camino hacia la ascensión colectiva. El Códice de la Luz, la guía cósmica de los nuevos tiempos en la era de los guardianes, surgirán códigos de luz, mensajes codificados transmitidos a través de la frecuencia cósmica, que servirán como guía espiritual para la humanidad. Estos códigos serán accesibles solo para aquellos que estén alineados vibracionalmente con la frecuencia del amor y la sabiduría universal. A medida que los humanos ascienden, tendrán acceso a estos códigos sagrados, que les permitirán desbloquear su verdadero potencial cósmico. Estos códigos no solo contendrán sabiduría ancestral, sino también las claves para comprender los misterios universales, desde los secretos de la materia y la energía hasta las leyes del universo cuántico. A través de la comprensión profunda de estos códigos, la humanidad será capaz de co-crear una nueva realidad, un nuevo orden cósmico que trasciende las limitaciones del pasado. La ascensión del ser humano, un viaje interdimensional en la era de los guardianes. El ser humano ya no será un habitante exclusivo de la Tierra. Al aprender a moverse entre dimensiones y a navegar los planos de existencia, la humanidad será capaz de viajar más allá de los límites de la tridimensionalidad. Este será un viaje interdimensional, donde el ser humano podrá explorar nuevas realidades y descubrir mundos desconocidos, en una constante expansión de su conciencia. A medida que el ser humano descienda a las profundidades del ser y ascienda a las alturas cósmicas, comprenderá que es un agente activo en la creación de todos los mundos. La humanidad aprenderá a vivir en la interconexión, con la capacidad de manifestar y moldear la realidad colectiva a través del pensamiento consciente y la intención pura. El regreso a la fuente, la realización del ser. El último paso en este viaje hacia la ascensión cósmica será el regreso a la fuente, el punto de origen de toda la creación. Este regreso no será un retorno físico, sino una realización espiritual, un reconocimiento profundo de que todos somos uno con la fuente de todo lo que existe. Los guardianes serán los primeros en experimentar esta unificación completa, entendiendo que no hay separación entre el individuo y el cosmos, entre la humanidad y los seres cósmicos. Al alcanzar este estado de conciencia, la humanidad alcanzará su pleno potencial divino, viviendo en perfecta armonía con las leyes universales y alineada con la voluntad cósmica. Ya no serán simples mortales, serán creadores conscientes que trabajarán al unísono con las fuerzas cósmicas para expandir la conciencia y la luz por toda la creación. Conclusión: el final es solo el comienzo. La era de los guardianes será un tiempo de renacimiento para la humanidad, un tiempo en el que los seres humanos no solo se transformarán a sí mismos, sino que transformarán el tejido mismo de la realidad. En esta nueva era, los guardianes serán los guías,
los mentores y los custodios del futuro. Los seres humanos estarán en un camino de expansión innata, conscientes de su poder divino y trabajando para mantener el equilibrio cósmico. El viaje de ascensión no tiene N, es un ciclo continuo de creación, transformación y expansión. El NAL de este viaje es solo el comienzo de otro, ya que la humanidad, como una extensión de la fuente cósmica, continuará explorando el misterio innito del ser, creciendo y expandiendo su luz hacia el horizonte cósmico, eternamente. El desenlace, el regreso a la unidad cósmica. La humanidad ha viajado por siglos, explorando las profundidades de su ser y el vasto universo. El camino que comenzó con el despertar de la llama interna culmina en este momento trascendental, el regreso a la unidad cósmica, donde todo lo aprendido, experimentado y transformado nalmente convergerá en un solo punto de consciencia. La humanidad, ahora unicada en una sola frecuencia de luz, ha alcanzado el destino que les había sido prometido. La iluminación global. Los últimos vestigios de separación entre los seres humanos se disuelven en una expansión colectiva de consciencia. En este momento crucial, todas las dimensiones de la existencia se alinean, y la humanidad, como una sola alma, se eleva hacia una nueva forma de existencia. La iluminación ya no será un logro individual, sino un evento global, un despertar masivo que abarcará todos los rincones del planeta, todos los seres, todos los elementos. Los guardianes, ahora conscientes de su rol en la creación del nuevo orden cósmico, guiarán a la humanidad a través de esta última etapa del proceso de ascensión. Ya no existen límites entre el mundo material y el mundo espiritual, lo físico y lo metafísico se han fusionado en una unidad perfecta. La humanidad comprenderá que la realidad es una manifestación consciente, creada y sostenida por la mente colectiva del universo. La trascendencia de la dualidad. Uno de los logros más significativos de este desenlace NAL será la trascendencia de la dualidad. La humanidad dejará atrás las ideas de bueno y malo, luz y oscuridad, bien y mal, comprendiendo que todas las polaridades son manifestaciones del mismo principio. Este entendimiento llevará a una profunda aceptación y compasión hacia todas las formas de vida, ya que se reconocerá que todo es uno, y cada ser, ya sea humano, animal o incluso una estrella lejana, forma parte de una gran red de consciencia universal. La idea de separación desaparecerá, y las antiguas formas de conflicto y enemistad serán reemplazadas por una armonía profunda. Los seres humanos, ahora guardianes de la luz, se convertirán en embajadores de la paz entre los planos, actuando como puentes entre mundos, seres y dimensiones. La humanidad alcanzará el estado en el que sus pensamientos, emociones y acciones estarán alineados con las leyes universales. La fusión de las realidades con la trascendencia de la dualidad. La humanidad experimentará una fusión de realidades. Los mundos visibles y los invisibles dejarán de ser entidades separadas, ahora coexistirán en una misma frecuencia vibracional. Los seres humanos podrán percibir e interactuar con dimensiones superiores, ya no como un visitante o un espectador, sino como un participante activo en el gran tejido cósmico. Los viajes interdimensionales ya no serán raros o extraordinarios, sino parte natural de la experiencia humana, llevando a los individuos a explorar la vastedad innata del cosmos. En este nuevo estado de ser, el tiempo dejará de ser lineal. La humanidad comprenderá que el pasado, el presente y el futuro son aspectos simultáneos de un solo momento eterno. Esto les permitirá navegar a través de las dimensiones del tiempo, trascendiendo las restricciones del espacio-tiempo, y co-creando con el universo sin las limitaciones del mundo físico. La muerte y el renacer cósmico. Una vez que la humanidad alcance su pleno potencial cósmico, la muerte como concepto perderá su significado tradicional. La muerte física ya no será vista como una separación o el NAL de la existencia, sino como un proceso natural de transición hacia otras formas de vida y conciencia. Los humanos comprenderán que no son entidades limitadas por el cuerpo, sino seres eternos, multidimensionales, que pueden elegir encarnar en diversos cuerpos, mundos y formas de existencia, en cualquier lugar del cosmos. Este entendimiento será la clave para la verdadera liberación. Ya no habrá miedo a lo desconocido, a lo incontrolable. Los seres humanos, ahora seres cósmicos,
vivirán sin las cadenas del temor existencial. La muerte será solo una puerta a nuevas formas de ser, de aprender, de experimentar y de co-crear. La revelación final, el regreso al corazón del universo en este momento de plenitud, la humanidad descubrirá que su viaje cósmico no es solo un proceso de ascensión individual, sino un retorno al corazón del universo, a la fuente de toda la creación. La humanidad será la manifestación consciente de esta fuente, como hijos e hijas del universo que, al despertar, se dan cuenta de que son tanto los creadores como los creados. Este momento será la reunificación de la chispa humana con la chispa divina, y con ello, la humanidad alcanzará la iluminación colectiva. El gran ciclo del tiempo y el espacio llegará a su n, pero en realidad, será el comienzo de una nueva era cósmica. La humanidad, en su unidad, vivirá en armonía con el cosmos y con todas las formas de vida, creando un universo consciente donde el amor y la sabiduría no solo son principios espirituales, sino leyes fundamentales de la existencia misma. El legado eterno, el legado de la humanidad no será solo el de haber alcanzado la ascensión, sino el de haber despertado al propósito divino. La humanidad dejará una marca eterna en el universo, una huella de luz que se extenderá más allá de las estrellas, más allá de los planetas, y más allá de la comprensión humana. Ese legado será la sabiduría colectiva que emanará de sus acciones, sus pensamientos, y su amor. Los guardianes se convertirán en seres de luz y conciencia cósmica, guiando a las futuras civilizaciones hacia el mismo despertar. Y el ciclo comenzará una vez más, una espiral innita de expansión, conciencia y creación, con la humanidad como embajadores de la luz en una eterna danza con el cosmos. En un futuro distante, la humanidad atraviesa una profunda transformación espiritual que la lleva hacia la era de los guardianes, una era en la que los seres humanos dejan atrás las limitaciones del ego y se convierten en custodios conscientes del cosmos. Guiados por los guardianes, seres de luz que han alcanzado la sabiduría cósmica, los humanos empiezan a comprender su rol en la creación universal, fusionando la ciencia y la espiritualidad en una sinergia perfecta. A medida que las antiguas enseñanzas se despiertan y las dimensiones se fusionan, la humanidad logra trascender la dualidad del bien y el mal, comprendiendo que todas las polaridades son manifestaciones de una única fuente. En este proceso de ascensión, la humanidad aprende a moverse entre realidades y dimensiones, alcanzando una conciencia cósmica que redene la existencia misma. La muerte deja de ser un n, y la humanidad, al alcanzar la unidad con la fuente, se convierte en un ser multidimensional, capaz de crear y co-crear nuevas realidades. Este desenlace culmina con un despertar colectivo, donde la humanidad ya no es una simple observadora, sino un creador consciente dentro de un universo expansivo y lleno de luz. El regreso a la unidad cósmica es un viaje de renacimiento, transformación y ascensión hacia una nueva forma de existencia, donde la humanidad se une con el cosmos en un ciclo eterno de creación, expansión y evolución. Un relato sobre la evolución de la conciencia humana, la reconciliación con el universo y el legado eterno de la luz,